Hoy me acompaña Sebastián Ausín, actual Country Manager de Book en el Perú, una plataforma que ha revolucionado la manera en que las empresas gestionan a sus colaboradores. Sebastián ha trabajado con equipos diversos en distintos países y culturas, y lo que lo distingue es esa mirada humana sobre el liderazgo. Más allá de los resultados y los cargos, su recorrido muestra lo que significa construir confianza, adaptarse y también ser ese líder desde lo humano en una época en la que justamente esto es lo que más necesitamos. Bienvenido a Mentes Poderosas. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas, un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. Bienvenido, Sebastián, aquí a Mentes Poderosas. Estoy feliz de tenerte en el programa y tengo muchas cosas que preguntarte y sé que vamos a conversar de muchas cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención de tu historia es que tú ibas a ser abogado. Ibas a vivir de otra cosa totalmente distinta, no tan orientado a lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo inicia esa parte de decir, quiero ser abogado? De pronto, ¿en qué minuto haces el quiebre y dices, esto no es para mí? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Wendy. Es un honor para mí estar acá contigo. Estoy seguro que la conversación va a ser muy entretenida. Y bueno, me hiciste la mejor pregunta que me podríais hacer. Y así que párenme si es que me extiendo mucho porque a mí este tema me fascina. Yo siempre digo que yo tengo la suerte de haber tenido una iluminación profesional, ¿ya? Que es algo que está comprobado que muy poca gente la tiene en su vida, ¿ya? Pasamos 5 días a la semana, o sea, en el trabajo, mucho más incluso a veces que con nuestras Mm. familias. Y bueno, salió una encuesta de Gallup, ponte tú, que dice que solamente el 20% de los estadounidenses está realmente motivado con su trabajo. O sea, hay un 80% de gente que viene a este mundo y hace cosas que no la motivan, que no sacan lo mejor de ella. Entonces, para mí es realmente un orgullo a mis 38 años haber encontrado eso que a mí realmente me gusta. Pero fue un camino arduo, largo, difícil. Es como ir subiendo una montaña y que después te vas retrocediendo un poco, te perdiste. Entonces, efectivamente, no sé si quieres que te cuente a qué detalle cómo fue el cambio de O carrera sea, que ¿tú hice, saliste pero... del colegio y dijiste, voy a ser abogado por convicción? ¿O porque alguien te dijo, vas a ser abogado porque era un tema familiar, tradición familiar o algo así? ¿Cómo llega esa No, carrera a ti? mira, realmente fue extraño, ¿ya? Yo tenía mucho interés en el colegio, ¿ya? Pensé en ser doctor, pensé en ser ingeniero civil, también pensé en ser abogado e ingeniero comercial, como decimos en Chile, o sea, administración, ¿ya? O sea, tenía mucho interés y no sabía por dónde encauzar como esa curiosidad que yo tenía. Y además me iba bien. Entonces, en esa búsqueda, ¿ya? Yo más o menos estaba convencido que quería estudiar administración. Eh, y me acuerdo que un día yo era centro de alumnos y tuve que ir a hablar con el dueño del colegio porque había algo que a mí no me parecía que quería cambiar. No me acuerdo qué era, pero creo que nos estaban quitando un día de la semana al colegio, algo superfluo, frívolo, no era muy importante. Y voy a discutir con el rector, súper respetuoso, dándole mi argumento y todo. Y al final de la conversación, el dueño me dice, oye, Sebastián, tú deberías considerar ser abogado, ¿ah? Porque la verdad que los argumentos que me expresaste, como que se ve que te gustó hacerlo y no sé qué, al final conseguí que me dieran el día, y como que ahí me quedó dando vuelta el bichito, ¿ya? Y ahí pasó algo bien, bien interesante que yo creo que en tu vida también te ha pasado, ¿ya? Que fue que en Chile hay una prueba, ¿ya? De admisión a la universidad que damos todos los chilenos de 18 años. Y tú sacas un puntaje, lo ponderas y en base a eso puedes ir postulando a las distintas universidades, ¿ya? Y tú sabes que en Chile la mejor universidad, lejos, lejos, objetivamente, es la Universidad Católica, ¿ya? Entonces yo estaba seguro que estudiara lo que yo estudiara, iba a estudiar en la Católica. Entonces fui a dar la prueba
Y cuando me tocó dar las matemáticas, no sé qué me pasó, que me puse nervioso y me fue mal. ¿Ya? Y en la de verbal, que es como Claro, ciencias y letras, literatura, eso me fue increíble, en historia me fue increíble, matemática. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron los resultados, entraba a Derecho en la Católica, entraba a Bachillerato en la Católica, que es como a lo que entra, es como un plan general donde tú puedes tener algunos cursos y después cambiarte a la carrera que tú quieras, pero no me daba administración, me quedé afuera por poquito. Y acá yo creo que es como una de las primeras lecciones que tuve, y bueno, aquí puedo parar, después me voy a seguir preguntando, pero que yo creo que ahí le hice caso más a mi ego que a lo que yo realmente quería. ¿Por qué? Porque como Sebastián Ausín, o sea, de promedio, bueno, en Chile, bueno, 6,6, de los mejores 15 promedios de mi generación del colegio, no pude quedar en administración en la Católica. Entonces, en vez de decir, oye, entro a bachillerato, que es lo que me daba la Católica, o entrar incluso a una u otra buena universidad, que sí me daba entrar a la Universidad de Chile, por ejemplo, o a la Adolfo Ibáñez, dije, no, voy a entrar a Derecho porque era una carrera que como que podía hacer y me daba para entrar a la Católica. Entonces, medio que ahí hubo una decisión espuria, que como sí. que, no sé si espuria porque era chico y está bien, ¿me entendís? Pero un poco me ganó esa ansia de no verme como derrotado. Claro, es decir, no era lo que quería, no pasé en matemáticas, sino decir, sí, abogado. Claro, ¿No? ahora, nunca tan así porque yo creo que una buena característica que tengo es que yo siempre me da lo mismo mostrarme vulnerable. Entonces yo le decía a todo el mundo, sí, me puse nervioso, ¿cómo puede ser? Pucha, ya, bueno, otra derecho, no sé qué. Ahora, después vino ahí el llevar la cruz de estudiar derecho y ahí, bueno, pasaron otras cosas simpáticas. Así que, si ¿Y queréis qué te puedo pasó? contar. Sí, quiero que me cuentes. O sea, Ya, empezaste la carrera, ibas por buen camino, pero sí. algo en ti no... Mira, empecé la carrera, ¿ya? Y me pasó algo inmediato. O sea, la carrera, siempre me sentía a contrapelo estudiando Derecho. ¿Por qué? Porque es una carrera que demanda mucho tiempo de estudio sentado en una biblioteca, ¿ya? Y yo, como tú ya podrás comprender, soy un tiro al aire, me gusta el dinamismo y hacer Ejecución. cosas y estar con gente, ¿ya? Entonces, para mí esto era... Pero por otro lado, tengo un sentido de la responsabilidad fuertísimo, ¿ya? Que aplaca un poco a este aventurero. Entonces, yo tenía que obligarme a estar mucho tiempo tratando de estudiar y meterme la materia en la cabeza, digamos, para que me fuera regularmente bien, ¿ya? Nunca me jalé ni un curso, como dicen acá en Perú, en Derecho, pero sí y no me gustaba, ya no me gustaba que tenía que ser todo de memoria. Las pruebas orales eran espantosas, ya, porque todo el mundo me decía, ya, Sebastián, pero si tú tenés mucho Tú carisma, te eres va a ir bien. elocuente, tienes carisma. Pero es que no Yo no. importa, o sea, si te piden los 5 requisitos del contrato de compraventa, o sea, tenés que saberte los 5 requisitos, aunque le contís 300 chistes al profesor y sea simpatiquísimo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y acá también hubo algo entretenido. Pasó un año, ¿ya? Estaba en época de exámenes y tenía el examen de constitucional. Me presentaba con súper buena nota y el profesor me puso un 4, que es como una mala nota en Chile, pero igual pasé, y fue muy injusto. Entonces yo dije, ya, esta es una señal, me tengo que ir a inscribir a dar la prueba de nuevo, la prueba nacional. Quedaban 3 semanas para la prueba, o sea, fue un arrebato, digamos, ¿ya? Y no le voy a contar a nadie. No le conté, yo tengo una súper relación con mis papás, con mi familia, no le conté a nadie. ¿Por qué? Porque yo intuía que me había puesto nervioso un poco por esta Esa proyección hacia presión, los demás, sí. esa presión. Entonces dije, mira, ya estoy en la Católica, estoy bien, no le voy a contar a nadie, voy a ir a hacer la prueba y voy a ver qué pasa. Sin estudiar. ¿Eh? Voy a dar la prueba, que a todo esto las damos como en locales, que son unos colegios, los colegios que están en Chile, que los ponen especialmente para ir a dar la prueba. Se me encontré con una generación más chicos que yo en el colegio. Entonces todo el mundo se enteró igual que fui a dar la prueba. Y después cuando dieron los resultados, mi grupo de amigos hicieron una fiesta, hicieron apuestas para ver cómo me había ido. O sea, imagínate la presión. Y bueno, y efectivamente, y esta es una lección que puedo dar
a los que nos están escuchando también. O sea, efectivamente, el haber ido a dar la prueba sin presión hizo que yo entrara a administración en la Católica. O sea, yo estudié administración en la Católica eh, porque me dio el puntaje, entré, ni un problema. La cosa es que estuve un semestre ahí y me volví a Derecho. ¿Por qué? Sí. Esa no la veía venir, pensé Rarísimo. que ya, bueno, ahí estaba el curso. Es que mi historia, en verdad tengo 1000 decisiones así. A la larga me resultó muy bien la apuesta, porque estoy donde estoy, ¿ya? ¿Qué me pasó? Creo que fui muy cerebral, ¿ya? Y lo que dije fue ya, me perdí un semestre en Derecho, que no es nada, de hecho eran puros ramos que no eran, cursos que no eran prerequisitos, entonces no me quedaba atrás con mis compañeros tampoco, Claro. no era tan terrible. Y como que me dio la impresión de que comercial era como un popurrí de muchas cosas, como que no le encontré Claro, sustancia. ¿Ya? sí. Es la percepción que tiene mucha gente Sí. sobre esa carrera, que es como más genérica. Claro, ya, eso me pasó. Entonces, lo que dije yo, que fui demasiado calculador, creo yo, si miro para atrás, es, saco Derecho, tengo ese título bonito, confirmado por ministros de la Corte Suprema y toda la cuestión, y después me dedico a hacer comercial, porque hay 1 millón de abogados que se dedican a comercial, no sé qué, ¿ya? Pero se dice fácil, pero se hace muy difícil. Entonces volví a Derecho, saqué la carrera en un semestre menos, porque no convalidé lo que hice en comercial, pero la saqué sufriendo, pero así, Wendy, te digo. Y a mí me gusta, me gusta el sufrimiento, porque incluso en 4º año, además, trabajé en un estudio de abogados mientras estudiaba, sin necesidad de haber tenido que hacerlo, pero dije como, ya voy a vivir la experiencia Para ver si de repente cambia full. algo de mi percepción y me gusta más. Y para nada, o sea, lo pasé pésimo, Peor, pésimo. Pero lo que sí me pasó fue que mejoré mis notas. Mejoré mucho mis notas mientras trabajaba y estudiaba, porque el poco tiempo que tenía para estudiar era como espíritu de supervivencia. ¿Entendí? Claro. Es un poco que ahí uno va conociendo qué cosas los motivan, cómo uno funciona. Ponte tú, esto que aprendí de dar la prueba sin presión, habla mucho de que a mí me importa mucho lo que opinan los demás de mí, ¿me entendís? Como que... y Claro, siento que ese autoconocimiento te va sirviendo mucho para ir mejorando como persona. ¿Te fijáis? 100%. Y bueno, Terminaste la carrera terminé la contra todo carrera, pronóstico tuyo, o sea que ya decías claro. sí, abandono, no, pero ya la acabaste. Y me terminó yendo bien, ¿ah? Salí Ah, con magna cum laude, bien. O sea, bien, el examen de grado, sufriendo infinito, ya lo peor. Y ahí, de nuevo, el ego viene de nuevo y me dice, oye, Sebastián, pero bueno, tenés que validarte como abogado. O sea, sacaste derecho, pero vaya a trabajar tú a un no puedes estudio. decir que fuiste abogado, sino yo ya, dale, ya. Sabiendo que no me había gustado la carrera, no me gustó cuando trabajé y estudié. O sea, entonces ahí entro a trabajar en un estudio de abogado. Lo mismo, ¿ya? ¿Te has fijado que todo el mundo dice como que estudiarlo es lo peor, pero ejercerlo es muy entretenido? Ya, eso es falso. Ejercerlo es hostilísimo también. Hay gente que tiene vocación Sobre todo en y carreras como esa, y pues yo si la es que no hay respeto y una todo. vocación tremenda, es Sí. como, Si no hay vocación, oye, y hay una cantidad de abogados infelices, pero infinita. Yo te lo digo desde adentro, o sea, y todo el mundo que me llama ahora, Sebastián, te cambiaste, oye, ¿cómo lo hiciste? Dime, ¿no? O sea, sí, yo creo que es una de las carreras con más vocación, o sea que tienes que tener más vocación sí. porque puede ser de las más tediosas, más Sí, aburridas, yo lo sí. encuentro como... No, es que te juro. Hay cosas. No, y aparte que todo el mundo ve Y hay mucho Suits. conflicto de interés, hay mucho Sí. ego también en No. estos, ¿no? Y es lo que aparenta y el control, y entonces tienes que estar en sobrecontrol de tus emociones, no sonrías más de la cuenta, Sí, no sí. rías de menos, o sea, lo justo, es todo como medido. Y hay Y gente que tiene esa personalidad, pero es muy difícil la sostenerla. vestimenta, Claro, las maneras, el círculo social, ¿ya? es todo, El mundo ya de administración comercial, eso es mucho más abierto, mucho más dinámico. O sea, tiene cosas buenas también. Y a ver, mis mejores amigos de la vida son mis amigos de derecho, eso es lo más irónico de todo. O sea, algo en común tengo con ellos también, ¿me entiendes? Sí, hay algo en mí que también es abogado, ¿me entiendes? Pero bueno, ya, pues y estuve este primer año y ¿qué me pasaba ya? Y de hecho te voy a contar la anécdota que te iba a contar cuando tuvimos que sí, venirnos para acá, que me da risa.
tú me estabas contando este propósito que tienes un poco con el podcast de hacer que las personas aprendan a conectar, ¿ya? Un poco. Ujú. Y a mí me pasaba algo, yo estuve en 3 estudios de abogado, ¿ya? Sin gustarme el derecho, ¿ya? Y me iba increíble Ah, sí, en las sí. entrevistas, ¿ya? O sea, en las entrevistas yo era, pero Rompías. Pase, adelante. por ¿Dónde favor, ¿me firma? entendí? ¿Pero por qué? Porque claro, yo iba, conectaba con las personas que me estaban entrevistando y además yo era, lo que hacía muy bien era, y que me ayudó también para entrar a BUC, que es como, estoy haciendo un flash forward como de lo que llegamos al final, que es como atar los cabos de lo que fui haciendo en mi vida y armar como una historia, lo que hablan como el storytelling. ¿Ya? Esto sin, en esa época nadie hablaba de storytelling, pero como orgánico, o sea, algo que me nacía hacer, ¿te fijáis? Eh, pero muchas veces contra mi propia voluntad. Yo decía, uy, me fue demasiado bien en la entrevista. Y después cuando entraba a trabajar, un poco que se me salía por los poros que tampoco me gustaba tanto. ¿Me entendés? Entonces ya, pues en este primer año, la verdad que no es que me fuera mal, pero tampoco me fue tan bien. ¿Ya? O sea, había que ser muy atento al detalle. También lo mismo, horas redactando contratos, después imprimirlos y leerlos de nuevo. Ahora con ChatGPT una maravilla, pero o sea, en Pero esa es que esa es época otra época para los abogados que hoy te por los... hoy. Pero Sí, en la. No, viene un desafío gigante. O sí, sea, sí. Viene un desafío sí, gigante. para los abogados, sobre todo los abogados junior, Sí. que tienen que hacer esos trabajos que ahora ya son automatizados totalmente. Mira, me sentía a contrapelo todo el rato. ¿Ya? Lo que está muy de moda ahora, que es como que uno no puede estar toda la vida cerrando un gap, sino que tiene que construir en lo que, para lo que uno es bueno, ¿me entendí? Si estáis todo el rato tratando de hacer bien algo que no se te da tan bien, ¿ya? Y a mí no se me da tan bien, ¿ya? El trabajo general ¿Y en qué como... momento dijiste hasta acá? Basta, no es. ¿Cómo cortas? Espérate, bo, entonces está, ya, ahí está en un estudio mediano, ¿ya? Entonces ahí dije, ya, este estudio no es para mí, ¿ya? Además, era un estudio que como que los valores del estudio tampoco comulgaban tanto conmigo, ¿ya? Era un estudio un poco más aburrido de lo normal, ¿me entiendes? Entonces como dije, ya, bueno, y me fui a trabajar al estudio de abogados donde había procurado yo, que es uno de los estudios más grandes de Chile, ¿ya? Que es un moledero carne, o sea, la típica son estudios gigantes, una rotación gigante y hay transacciones gigantes y todo. Entonces dije, bueno, voy a irme pero así al meollo del asunto. O sea, voy a ser abogado, muy abogado. Y si ahora sí que ya no me da tan bien, porque uno siempre está como, y ahora sí que bueno, si ahora sí Sí. no me da tan bien. Porque Y al uno va final también, dilatando algunas decisiones que también es, obvio. ¿para qué te estudiaste toda la carrera si no ibas a ejercer? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Entonces también ahí nuevamente como este factor del ego que te dice, no puedes soltar tan rápido, tienes que probar Y más. hay otra cosa también, Wendy, que es que es el miedo, ¿entendí? También. El miedo a... Porque yo estaba en mi zona de confort, o sea, tengo una carrera universitaria en la mejor carrera de Chile, estoy trabajando como abogado, súper estable, súper bien, con mi sueldo, no sé qué. O sea, irse por otro camino o sea, requería valentía e incertidumbre, ¿me entendí? Ahora con una hija de 2 años y una hija en camino, digo, bueno, ahora sí que requiere una valentía cambiarse. En esa época era nada, pero bueno, uno en Uno en esa ese época, minuto lo ve muy grande y obvio, complejo y obvio, además obvio. hay mucho temor. Uno es Sí, joven sí, pues y entonces, o sea, ¿cómo voy a juzgarme yo de esa edad? Si es que yo... Y la verdad que igual estoy orgulloso de mí en esa edad también, porque, pucha, haber tenido la valentía de haberme cambiado de carrera igual, eso, mi papá no estaba tan contento, ¿me entendí? Siento que me han apoyado siempre y todo, pero que te digan, me voy a cambiar de carrera después de un año, como que... Entonces, sí tuve ciertas cosas como de valentía, pero bueno, ya, pues me cambié a este estudio de abogado donde te conté que habían hecho la Pilar Sordo, había hecho esta charla, no esta sé qué, charla. que Ah, entretenido, que fue tu invitada que tuviste hace poco. Bueno, y ahí sí que ya fue realmente sufrimiento a la vena. O sea, teníamos, creo que todavía no había una transacción más grande o ha sido de las transacciones más grandes que ha tenido el estudio de abogados, justo me tocó a mí. Ya era una fusión de un laboratorio enorme de Estados Unidos con uno chileno. 3 billones de dólares, ya, una locura. ¿Ya? Y estaba ahí yo metido como abogado junior, ¿me entendí? Me tocó trabajar con el socio más hostil de todos los socios. Me terminé llevando muy bien con él, pero es como estas personas que son pero ya exigentes a un nivel
Ya olvídate, o Debes de sea, haber aprendido muchísimo igual de él. mucho. Muchísimo. O sea, gracias a él tengo la resiliencia, la disciplina, muchas cosas, ¿ya? Y la cuestión es que cuando termina la transacción, ya pasaron un par de meses más, yo ya como un año 9 en el estudio de abogado. También había otra socia que además que no me llevaba muy bien con ella, ¿ya? Y yo en general me llevo muy bien con la gente y con ella no podía, teníamos algo ahí, no voy a entrar en eso, pero da lo mismo. Entonces, eso también era un condimento que un poco ayudaba a que yo estuviera incómodo, ¿me entendés? Pero siempre full esforzado, como te dije antes, siempre tratando de estar alegre, feliz, como que... Y un día, este jefe me dice, oye, Sebastián, vamos a almorzar. Y yo, ya. Fuimos a almorzar y me dice, oye, me encanta como el esfuerzo que tú ponís. Yo veo que tenéis mucho esfuerzo en lo que así, la felicidad, nos caís bien a todo el mundo y toda la cuestión. Me dijo, pero ¿sabes qué? Percibo que tú no te motiva esto. Y dije, oye. Y ahí, ¿sabes qué? Me puse helado, pero así. Porque además, o sea, súper autoexigente yo, imagínate. O sea, viene el de Claro, y habías el de hecho la todo el prueba. esfuerzo para que no se notara Sí, que no era lo tuyo. que no era lo mío. Pero Pero él él lo, se lo dio logró cuenta, ver. sí. Por eso es que él no es como un villano en la historia, siento. Al De hecho contrario. me recomendaron para entrar a U cuando les pedí, le pidieron recomendación y todo. O sea, y él me recomendó para otros trabajos y todo, pero... Y ahí yo, como soy transparente, le digo, oye, ¿sabes qué? Porque claro, él lo que me dijo fue, mira, tuvimos una transacción de $3 billones, o sea, cualquiera estaría pero dichoso de estar como Ser en la parte. foto, de ser parte. Y me dijo, se nota que tú sí, cumpliste todo lo que tenías que cumplir perfecto, y todo, pero que no vibras con esto. Entonces, yo en vez de decirle, no, sí, hoy estoy bien, no sé qué, dije, pucha, en verdad no. Dije, o sea, no. Siempre sentía que era un millonario haciéndose más millonario y otro menos, como que la oferta pública de acciones, la no sé qué, o sea, la verdad que no. Y fue una conversación muy difícil porque en el fondo él creo que no era lo que esperaba escuchar. Y yo tampoco que él me dijera esto. Entonces ahí me dijo, ya, ¿qué hacemos? Entonces le dije, ya, bueno, vamos a tener que ir. O sea, me tengo que ir. Y me dijo, ahí muy buena onda, me dijo, ya, mira, tómate todo el tiempo que tú quieras para hacer esto. Pero bueno, es lo que es, po, o sea. Y Y ahí ahí saliste. espérate, no, es que ahí tomé una decisión que también te va a parecer extraña, pero yo creo que no fue mala tampoco. Ahí me tomé un par de semanas para pensar y tomé la decisión de darle una oportunidad más a la abogacía. O sea, realmente le has dado Sí, oportunidades a no, la no, sí, abogacía. olvídate, yo de abogado O sea, ya, ya olvídate. cuando saliste dijiste, en verdad no era. Sí, no, pero lo que pensé fue, mira, cuando salga de esto, eh, tengo que salir por la puerta ancha y yo abandonar como con un buen vibe la abogacía y no que la abogacía como que me abandone a Te mí. quede como un ¿Me fantasma entendí? ahí que te persigue toda la vida. Sí, lo mismo con la prueba, como que siento que haber dado Como la si no prueba de haber... Sí, nuevo y que me haya ido bien sin estudiar fue como, bueno, chao. O sea, como check. buenísimo, soy un crack, lo hice bien, estaba nervioso, si le saco nerviosismo me va a ir Claro, bien, no chao. quedarse con el... y si hubiera Sí. intentado un poco más, y si hubiera probado, y si Tal cual. hubiera... Entonces lo que hice fue, al toque, postulé a un estudio más mediano, entré a trabajar a ese estudio de abogado y me fue increíble. ¿Ya? Increíble, increíble. O sea, estuve 3 años y medio, me fue increíble. Yo trabajaba con el fundador del estudio, que es un señor que lo quiero mucho, un gran tipo, que era juez árbitro, me metía al tema de los arbitrajes, hice clases en la universidad porque él hacía clases. Bacán, pero me seguía no gustando además con el rigor que venía del estudio gigante, yo era pero ya el rey del otro estudio, porque en verdad ahí me sirvió haber tenido como ese rigor de... Pero igual yo sabía que ya no, o sea, que no iba a hacer. Entonces ahí lo que decidí fue, en vez de ir a hacer un LLM, que es lo que todo el mundo hace, ¿ya? Dije ya, voy a ir a hacer un MBA y a ver si es que esta decisión distinta se me va a abrir una puerta, una ventana. ¿Ya? Yo
toda la vida había estado con esa incomodidad de no me gusta el derecho, pero ¿sabéis qué es lo que me daba pavor? ¿Ya? Era eh, que no me gustara administración, ¿ya? Entonces yo decía, si no Claro, me que hubiera gusta... sido como una ilusión, que a veces uno Eso, como sí, que le pone todo el esto y dice, esto es lo que quiere, cuando estás ahí dices, pero ¿qué hice? O sí. sea, me No, gusta, claro, me gusta menos que abogacía, no era. tal cual. Entonces lo que dice, y quizás yo soy infantil, ¿me entendí? O sea, es infantil pensar que te va a gustar, porque estos son los pensamientos que a uno le rondan. Entonces tú Sí. decís, bueno, quizás cuando uno tiene hijos y familia, ya le gusta un poco más el trabajo porque ya tienes esa presión de que tienes que Claro, rendir y es lo que te va a porque el pasar. propósito es mayor que la vocación. No sé si me voy a entender. O sea, ¿cuál es el Claro, propósito? sí, Mantener, cuidar a tu familia, tal cual, tener tal cual. una estabilidad económica, Sí, ¿por qué no construir o sea, un hogar con esto que estoy logrando? Entonces, el sí. propósito a veces opaca esa vocación. Creo Sí, tal que, cual, po, pero son mentiras que uno se va contando. que se va Es como, no contando, sé, yo me sí. acuerdo que también tuve una enamorada, una polola, como decimos en Chile, que tuve mucho tiempo con ella y no me gustaba tanto. Yo sentí que en verdad no me gustaba tanto. Yo había tenido otra cuando chico que yo estaba enamorado así, pero mal. Entonces, cuando yo tenía miedo de terminar esta relación, lo que yo me contaba para mí mismo era, no, es que cuando uno es más chico, Todo lo ve todo se distinto. enamora mucho más porque, claro, uno es más chico y siente más las cosas, pero ahora uno es más racional. Mentira, vos. O sea, era un cuento que me estaba contando yo porque tenía miedo de terminar, ¿me Correcto. entendí? Esto es lo mismo, ¿ya? O sea, era, bueno, tenía pavor además porque decía, pucha, de repente yo soy un nihilista, no sé, o sea, nada me contenta y Todos hemos tenía como pasado esta ese incomodidad. camino de decir, ¿no será que soy yo Sí, po, y que nada me viene bien y que soy el terno y conforme? tal cual. Y de hecho, bueno, ahora mismo voy a hacer una charla en el People Day que voy a contar un poco más este camino como un poquito más... Por eso me encanta que, o sea, sorry de haberme No, no, me explayado tanto, encanta, porque ¿no? como que siento que es lo mío y yo quiero también hablarle a la mayor cantidad de gente posible para que encuentren eso que encontré yo, ¿te fijas? Pero bueno, decidí emprender este camino al MBA, que era como algo que los abogados no hacían mucho, ¿ya? Y además tenía algo muy bueno, ¿ya? Que cuando tú le decías a las personas, abogado con MBA, al toque te dicen, no, no, es la mezcla perfecta, no, una bomba, un abogado con un MBA. A todo el mundo le suena Claro, increíble, está ¿ya? empacado con moñito, es Claro, entonces perfecto. además está bien, suena bien. Lo que no sabe la gente es que, claro, si tú después querías ejercer como administrador, vayas a estar compitiendo con comerciales que llevan 10 años como comerciales. O sea, no es tan fácil la cosa, ¿ya? Pero bueno, me fui a hacer el MBA. Y el MBA fue una experiencia increíble para mí porque me di cuenta que en el MBA hay mucha más gente confundida de lo que uno cree, ¿ya? En verdad hay muchas personas que quieren crecer en su carrera profesional y necesitan una salida y se van al MBA a pensar. No es solamente el que trabaja en consultoría y necesita el MBA para poder crecer o el que está en una empresa que necesita el MBA para que lo suban de rango. No, o sea, me encontré con muchas personas parecidas a mí. Habían personas que no eran de administradores también, o sea, eran arquitectos, abogados, o sea, muy entretenida la experiencia. Lo entretenido fue que tampoco es que yo viera la luz ahí. Ahí también estuve muy perdido. O sea, aparte que con las materias que uno tiene, ¿ya? Tampoco puedes saber si te va a gustar lo que están enseñando o no, ¿ya? Sí, ya voy a ir más rápido. Bueno, ahí conocí a mi señora, A tu a esposa. mi esposa, que es peruana, ¿ya? O sea, Ajá. otra historia que va para otro podcast, ya del corazón. Pero también muy, muy entretenido. Imagínate, ahora estoy viendo en Perú, yo, o sea, camino por la calle y de repente digo, oye, no puedo creer que esté en Perú trabajando en una... O sea, como que te Una juro que empresa no puedo creer. maravillosa, además. De repente uno se, como que cuando uno sigue un camino difícil, a veces cuando ya a uno se le dan las cosas, Se uno se dan va por un tubo y todas. se dan todas. Sí, es verdad. A Em, veces hay que caminar como en las brasas Sí, 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 para sí. luego darse cuenta que uno ya logró cruzar ese umbral y que está en esa otra etapa de cosechar y de... Pero cuando estás en el momento no lo ves No, no lo así, no lo ves, no ves. lo No, ves. Y eso es muy ves un hoyo importante. negro y piensas que no hay salida. Es como ese meme que muestran que es como un dibujo, alguien que está cavando un túnel Sí, y y de repente que se se cansa rinde y, y claro, y le después está la queda, pepita de sí, oro. claro, le queda nada y Sí. entonces yo
ahí tuve un curso en el último trimestre que era sobre comunicación oral, que me encantó, o sea, que lo hacía Te veo, Natalia. natural. Sí, me fue increíble, y lo hacía Natalia Girondela, que es una periodista española que te caería increíble, porque es lo máximo ya, pero lo mejor que hay. Y yo con ella entablé una relación como súper buena, ¿ya? Y ella había hecho un doctorado en un test que se llama el test DISC, que es Sí, como de personalidad, sí, sí, ¿ya? sí. Me Entonces, lo hicieron alguna vez, me ¿sí? encantó. No, es que es muy Sí. bueno. Me Y salió negotiator. Negotiator. Sí, negociadora. Sí, no, claro, no, sí, no, nunca tan malo para el inglés, ya. Lo digo por Y, si acaso acá. y claro, es el test de los colores, ¿ya? Sí. Y ella lo hacía porque habla mucho de tu estilo de comunicación, ¿ya? Entonces me lo hizo a mí, se lo hizo a todos los del curso, y sacaba como un informe y todo. Y al final del curso, yo cuando ya nos íbamos a volver, yo le pedía a la Natalia, hoy me quiero tomar un café contigo, no sé qué, ya. Y le digo, "Oye, Natalia, sé que te quiero contar que, pucha, estoy con un problema vocacional pero infinito, no sé si quiero ser abogado y no sé si me va a gustar lo otro y no sé qué", y ella me estaba escuchando. Y que sea española ayudó, me decía, porque me dice, o sea, tú abogado, mijo, pero cero, mijo, cero, 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 o sea, con tu perfil que te saqué con el método DISC y lo que te conozco, tú estás pero para gerente comercial de una empresa, gerente general, pero, o sea, olvídate. Y me dijo algo que me gustó más todavía, porque me dijo, mi marido, mi esposo, ya, tiene el mismo perfil que tú. O sea, son iguales, ¿entendí? Que es casi todo verde y amarillo, y rojo y azul casi nada. Azul es como el ratón de biblioteca, Ajá. rojo es como el de personalidad fuerte, Sí. verde es como el empático, y amarillo es como el extrovertido. Sí, yo era sobre todo también amarilla, así que Claro. estamos en... No, tú eres amarilla de todas maneras. Sí. Yo amarillo y verde estoy como fuerte. Entonces, claro, y que me dijera como el ejemplo de su marido, que es como alguien que ella conoce, al que más conoce en el mundo. Me dijo, y él es gerente comercial de esta empresa y ama su trabajo, ¿entendés? Claro, va feliz. Entonces dije, ya, hay una persona que se parece mucho a mí y es feliz en este trabajo. Ah, ya, interesante. Entonces, ya, y aquí ahora voy a acortar lo que hay entre medio porque hay hartas cosas, pero estuve a punto, a punto, a punto ¿De volver a la de volver a abogacía? la ¡No! abogacía, ¿ya? Eso hubiera sido... Pero bueno, es que justo fue el estallido social en Chile y no sé qué, pero me salvó la pandemia. ¿Lo podéis creer? La pandemia hizo que yo iba a entrar porque me estaban llamando del mismo estudio y la pandemia me salvó. Entonces ahí Qué tuve tres... increíble que digas la pandemia me salvó. Es que en verdad, sí, o A sea, muchos yo nos sé que fue salvó. muy difícil, pero ¿a ti Sí, también? sí, Ya, sí, es que sí. para mí Descubrí quién fue... soy ahora porque ¿En serio? venía... Sí, claro. Para mí fue increíble. Y gracias a Dios no, ni un familiar pues, cayó mal, o sea, Tuviste entonces... una bendición ahí. Fue una bendición, sí, de verdad. Entonces estuve ahí, bueno, lo divertido fue que estuve 3 meses viviendo con mis papás, separado de mi señora, que en esa época era mi enamorada, digamos, porque ella estaba en Perú y yo estaba acá. O sea, perdón, yo estaba en Chile. Eh, entonces fue duro igual, o sea, no tenía nada que ofrecerle a nadie. Estaba con mis papás, era, o sea, un abogado con MBA viviendo con los papás sin trabajo. O sea, además le había pedido matrimonio a mi... Ah, o sea, fue ya una estaba, se locura. venía el matrimonio y no había con qué No tenía nada, pagarlo. No nada, no había con tenía qué nada que ofrecer, pagarlo. nada que ofrecer. Engordé algunos kilos más encima, porque Claro, ¿qué iba a todo, hacer? todo al Estaba hoyo. encerrado, todo mal. No tenía nada que ofrecer. Y ahí se me presentó la oportunidad de postular a un cargo en Book. Y ahí entré a Book, ¿ya? Que de hecho me acordé lo del storytelling porque me lo dijo la gerenta de recursos humanos de Book, de esa época, que en esa época Book era muy chiquitito, o sea, eran 100 personas en total. Ahora solamente en Perú somos 250 personas. Wow. Eh, y ella me dijo, ¿sabes que tú estás compitiendo con ingenieros comerciales, ¿me entendí? Y te quisimos contratar a ti porque nos encantó tu entrevista, cómo fuiste armando todo tu currículum y toda tu historia y cómo llegaste a lo que llegaste, ¿no? Y ya, entonces entré a UC y bueno, lo primero que hice fue... no, ya no te voy a contar eso, mejor te voy a decir que entré como business developer, ¿ya? Ya. Y te juro que el primer día de trabajo dije, no puedo creer que trabajar pueda ser tan entretenido. O sea, a ese nivel de... No puedo creer que haya sido abogado 8 años, ¿me entendí? O sea, todo me salía increíble. Además, ser abogado me ha dado muchas herramientas. Sí, claro. Y no, y un rigor.
De hecho, hasta el día de hoy uno de los founders me molesta porque era como que me decía, oye, Sebastián, ya, mira, tenemos que hacer un análisis de mercado como de esto, no sé qué. Y yo, ya, dale, ya sí. Al otro día lo tenía hecho entero y era como, pero, man, tranquilo, ¿me entendís? Como que no pasa nada, o sea, te podés demorar un poco más trabajando un feriado, así como que yo de verdad estaba trago, era como esos perros de la calle que le muestran un diario y como que Sí, se asustan. O sea, como una capacidad de trabajo muy, muy muy fuerte por grande. de lo que venía, ¿me entendés? Entonces, ahí como que tuve mi iluminación profesional, o sea, vi la luz, literal, ¿me entendés? O sea, y además, obviamente, como era una startup chilena muy exitosa, tenían muchas cosas que no estaban muy bien estructuradas desde el punto de vista legal. Claro. Entonces, Entonces tú yo tenías como cierta, que, sí. sin que nadie me pidiera, dije como, oye, yo veo que tienen que hacer esto, esto, otro, me metí por acá, negocié un par de contratos, entonces ahí también me mostré un poco más también al... Y lo que era bien entretenido era que, como era desarrollo de negocio, habían muchas reuniones como un poquito más loquillas, como de, oye, ¿qué podemos hacer como con este revenue por acá? ¿Cómo podríamos sacar más plata de esta cosa? No sé qué. Y en todas las reuniones, como que yo siento que yo daba un aporte totalmente distinto, porque uno nunca tiene un abogado para ver oportunidades de negocio, ¿te fijas? Entonces, como que siento que eso sí me aportaba, sí me aportaba en esa época. Entonces, al muy poco andar, una de las cosas que tenía que hacer era abrir Perú. Y cuando estábamos buscando Country Manager, en un minuto me dijeron, oye, y obviamente ayudó que yo Esto hubiera estaba por salido como casarme una... con una peruana. Claro. Y ahí me dijeron, oye, Sebastián, ya queremos que tú te vayas a abrir Perú. Pues fue a los 3 meses. ¿Ya? Ah, así, súbito. Y para ellos fue una apuesta infinita, porque Sí, estaban claro. tirando a alguien que no tenía cero, cero, cero experiencia como comercial a abrir un país, ¿me entendés? Y ahí me vine a lo... Bueno, pasaron 3 meses más porque da lo mismo, tenía que solucionar mis cosas allá en Chile, digamos, y de hecho ya me había llevado a mi esposa a Chile. Entonces Oh, ahí nos tenemos que venir para acá. Bueno, obviamente ella feliz. Y nada, pues y ahí me tocó abrir la operación acá y para mí ha sido pero mucho más formativo que el MBA porque fue poner en práctica esas cosas como que había aprendido, digamos. las que has aprendido y las que también como intuitivamente vas aprendiendo y desarrollando, rodeándote de personas que te Totalmente. suman en aquello que no, que de pronto uno no tiene claro, Sí. ¿no? Y sabéis que yo creo que la sensación también, y te lo juro que lo digo con la mayor humildad posible, pero y con la humildad de haberte dicho también que ser abogado no se me daba tan bien, digamos, que las cosas se te den fáciles, ¿ok? Que te Que vaya bien, fluyan. que fluyan. O sea, yo realmente trabajando en esto fluyo, me va bien, o sea, motivar a las personas me gusta, o sea, tener las conversaciones de feedback, me vibro con eso, ¿me entendí? Tomar decisiones arriesgadas, los momentos difíciles, como que todo me encanta, hablar con clientes enojados me fascina, ¿me entendí? O sea, literal, todo se me da mucho más fácil. Algo que tú veas en la idiosincrasia del cliente peruano vis el chileno, algo que te llame la atención para positivo de repente o no Sí, tanto, total, total, total. porque somos vecinos, y mis Sí, hermanos son chilenos, lo hemos sí, hablado, claro. eh, pero nosotros los peruanos tenemos nuestra idiosincrasia distinta, Sí. somos, no sé, más... A mí me encanta, yo soy, bueno, un poco como vengo del lado humanista, digamos, como que me encanta observar estas cosas, que me encanta que me hayáis preguntado esto, porque eh, yo tengo muy mapeado cómo son los peruanos en contraste con los chilenos, pero demasiado. De hecho, te puedo decir algo que encuentro muy simpático. Ponte tú, el peruano es muy bueno en servicio al cliente, ponte tú. Es muy, muy, muy bueno, porque tiene un sentido del servicio y un sentido de camisetearse infinito. Y eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Son muy camisetas. Y de hecho, Book Perú, hemos hecho un muy buen trabajo y yo creo que bacán, pero yo creo que también la materia prima ha ayudado. Siempre salimos primero en las encuestas de clima regionales. De hecho, acabamos de salir primeros de nuevo por cuarto año consecutivo en Building Happiness, que es un ranking que hacemos. También siempre salimos primero. Es como el equipo más camiseta y comprometido y que vamos con todo y Sí, que es verdad aman que Book, somos como muy serviciales, súper muy... serviciales Sí, y están dispuestos a darlo todo. O sea, sí, si tú les das cariño, ellos te van a volver multiplicado, ¿ya? Y siento que, te lo juro que es una característica de Perú, muy muy grande, particular, sí. sí. Pero les cuesta demasiado decir que no, Ay, sí, es terrible. Yo vengo del mundo del demasiado, servicio, he sido directora de eventos sí. en cadenas hoteleras y siempre Perú también, servicio 100%. Pero es verdad que eh,
sí, creo que tiene que ver con un tema de idiosincrasia y de autoestima, ¿eh? Hay, Decir que no. sí, hay mucho de evitación de conflicto también. Entonces yo no prefiero no decirte que no y fallarte 3 semanas después, porque quiero evitar el momento incómodo Sí, de decirte que claro. no ahora. ¿Entendés? Ya, eso multiplícalo por todo. O sea, en todas las relaciones humanas que hay acá en Perú, hay evitación de conflicto y de no decir las cosas directas. ¿Te Claro, fijas? como muy polite. Yo me acuerdo que yo Claro, escribía los correos, bueno, yo viví en Buenos Aires y en mi primer trabajo, como y empezaba a subir encargos en esta cadena hotelera, claro. empecé como gerente y tal, yo escribía los correos como estaba acostumbrada a informar, ¿no? Con otra cultura, como muchas gracias, en este momento no procede o ok, o será Claro. como está, ¿no? Listo, va. Y un jefe peruano me llama y me dice, Wendy, no puedes contestar No así. te creo, sí, Claro, obvio. no puedes contestar así, tienes que contestar, porque los peruanos estamos como muy Sí, acostumbrados por favor, no sé qué, y hacemos todo un preámbulo, ¿tú crees que me podrías dar la cita? Porque es que para nosotros es como que todo es por favorcito, invítame un sí. cafecito, todo es como casi como, ¿no? Pidiendo perdón. Perdiendo perdón. Sí. Y ser muy frontal no era la No, forma de comunicación que acá funcionaba mejor. Y su sugerencia, que me funcionó mucho para aquí, porque tenía un equipo grande que me reportaba, fue pide las cosas, escribe un poquito más, da un preámbulo, explica por qué no, porque si no la gente se resiente. Un poco que era eso, sí, ¿no? po. Que nos Y resentíamos cuando alguien los no... argentinos son demasiado directos, o Sí, ya es sea, el otro creo que extremo. son más directos que los chilenos, ¿me entendí? Sí. Pero lo bueno es que los argentinos son directos, pero igual como que te endulcoran un poco las cosas. No es como los españoles, que es como que te tiran un piano encima y les da lo mismo. Y te dicen, no porque no. Claro. Entonces, lo que te iba a decir del servicio al cliente, ponte tú las diferencias. Claro, entonces alguien en el servicio al cliente peruano es muy bueno porque tiene una servicialidad infinita y va a ir hasta el fondo para solucionar tu problema y además te lo va a hacer de una manera cálida. De hecho, otro ejemplo que me da mucha risa, yo como extranjero, tú vas a un matrimonio y te pides un trago y acá, ya, dame, no sé, un Moscow Mule, da lo mismo. Y te pelan un pedacito de naranja y lo estrujan entre medio con la pinza y no sé qué, y te lo pasan. Se Es toda demoran una experiencia. 40 minutos, pero es el trago más rico que te has tomado en tu vida. En un matrimonio en Chile te mezclan 3 cosas, te lo tiran por la cabeza y ya Y que venga toma, el siguiente. O sea, son cosas que... Pero claro, ponte tú, para los que implementan el software, ¿ya? La personalidad del chileno tal vez se acomoda un poco más porque son Ujú. más tajantes. Como no, esto no se puede, esto sí se puede. Oye, mañana tienen que hacer esto y tienen que llegar con esto Cada hecho vez con a menos los clientes. anestesia, es como más... Más ejecutivo y más dispuesto a decir que no. O sea, como que... Entonces, claro, tú cuando sabes esas cosas, tú dices ya, ok, servicio al cliente Perú, increíble. A los jefes de proyecto los tengo que mezclar un poco más con los chilenos para que aprendan a zanjar más las cosas, a poder decir que no, y vamos a tener que capacitarlos en esto que les cuesta un poquito más. Pero siento que está como, o sea, siento que esta característica peruana viene de algo positivo, que es que al final es, tú quieres ser cordial y buena gente, ¿me Hay una entendés? actitud de servicio, Sí, ¿no? hay otra cosa que me encanta, ponte tú, que no sé si ustedes se dan cuenta, pero bueno, tú que vas harto a Chile, pero hay un nivel de cordialidad y cordialidad cívica, digamos acá, que a mí me fascina. O sea, que tú vayas caminando por la calle y que el señor que esté barriendo te salude. ¿Te has fijado, no? En el ascensor te Sí, saludan, todo el mundo te saluda. sí. Eh, gente que no tiene por qué Sí, es saludarte. verdad, sí, me encanta saludar. Siempre voy Sí. como, hola, Yo hola. hasta Yo ahora, creo que es ponte un tú en tema de la, no sé, idiosincrasia. me tocó estar en la clínica porque, bueno, la semana pasada fue una semana, pero espantosa para mí. Eh, y todo el mundo me saludaba, gente que estaba atendiéndose en la clínica. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Me entendís? Como que eso no es normal, y es algo muy bueno, es un acervo como súper Sí, importante. claro. Y bueno, y para ir a los clientes, ¿ya? Los clientes peruanos eh, me encanta porque son súper comprensivos, ¿ya? Tienen, o sea, no van con el pie encima como de, oye, tú tienes que darme esto, tienes que darme esto. Obviamente hay de todo en la vida del Señor y también Sí. me ha tocado la otra parte, ¿me entendís? Pero en general son súper comprensivos y uno siempre puede como que llegar a dialogar con ellos, ¿te Y te fijáis? dan un feedback si lo pides. O sea, es como que hay Sí. cierta apertura, me parece. Lo que hay que tener cuidado es esto que te estoy diciendo como de, que hemos aprendido como a pulso, que es que tú tienes que estar permanentemente preguntándoles cómo están, ¿ya? Porque sí pasa que a veces se va acumulando energía por esta evitación de conflicto, ¿ya? Entonces dicen, ah, bueno, me pasó esto. Bueno, ya no voy a reclamar, no voy a reclamar, no voy a reclamar. Pero hay un minuto en que
lo voy a decir en términos chilenos, ¿ya? Se va acumulando energía en las placas tectónicas, ¿ya? Ajá, Entonces, en vez de tener 3 temblorcitos, tienes tienes un... un terremoto, ¿me entendí? Entonces, es una muy buena práctica, y se la digo a todos los que prestan servicio acá en Perú, es ir Asegúrense de preguntar. preguntando permanentemente, oye, ¿cómo está? Y no solamente con el NPS que tenemos en la plataforma que contestan porque cuando es invisible, incluso ahí también te mienten, ¿me entiendes? O sea, no te mienten, pero como que te lo edulcoran un poco. Claro, Tienes que tratar de ir a la reunión presencial. Ahora, claro, nosotros tenemos 1.200 clientes, o sea, es imposible ir a tocar la puerta a todos presencial. Pero yo sí, por lo menos ahora estoy cada vez más tratando de, por lo menos los clientes más grandes, los M, los L, ir a visitarlos proactivamente porque para escuchar. Sí, sí, porque sí es verdad, sí, sí nos ha pasado a nosotros que también estamos en una industria que es bien sensible y con como que con mucha competencia tanto en la informalidad como en la formalidad, porque en la industria de los eventos, que es donde estoy yo, pues hay mucha informalidad y hay mucha competencia de precio y demás, ¿no? sí, Pero a veces tú crees que cerraste el ciclo perfecto y que tienes el check, 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 y le preguntas tal, y el siguiente año no te adjudican. Entonces, claro. ¿qué pasó? No, es que el año pasado en verdad no nos gustó esto, esto, Sí, esto, pues, esto, pero ¿viste? no Si te es lo que dijeron sí, no te lo en el dicen. minuto como para decir, ok, tomo nota ahora, Sí, ¿no? Y de repente a veces es muy tarde si no estás cerca de ese cliente, de tal forma que te pueda trasladar de una forma. Yo he encontrado que acá hay que hacer mucho el one-to-one. sí. El one-to-one, ¿no? El uno a uno, humans to Y humans. Nosotros no presencial. somos tan B2C o B2B, Sí, no somos H2H, digo claro. yo, ¿no? Es como, ya, pero dime, como dirían los mexicanos, dime la neta, ¿no? Sí, 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 Es sí, como, sí. tienes que seguir preguntando hasta que dice, bueno, ya que estamos hablando, pero después de varias etapas. Bueno, y presencialidad en la venta, presencialidad. Sí, o sea, servicio al cliente, ojalá lo más presencialidad posible. Siempre meterle mucha presencialidad. Acá es muy importante. El chileno es mucho más transaccional. Claro, sí. Allá, para bien o para mal, me gusta tu solución, sí, no, me da lo mismo, bueno, virtual, no pasa nada, como que nadie quiere perder tiempo, ¿me entendí? Acá es como, perdamos tiempo, no importa, o sea, quiero conocerte, quiero tener ese contacto. A la hora estaba viendo Somos uno más de experiencia, de feeling, de... de feeling y hay más desconfianza también. Bueno, Eso nuestra también. coyuntura es compleja, ¿no? Las Eh, líneas a veces sí, entre lo bueno y no tan bueno son bastante más delgadas que en otros lugares. Es como que sí, se tornan a veces hasta borrosa en tema de valores y temas aquí. Es sí. algo con lo que tenemos que trabajar bastante todavía, ¿no? Sí, que también, claro, que es como una parte un poco, se podría decir como un poquito más negativa. De hecho, me pasa, a mí me ha pasado harto voy a cumplir 5 años viviendo acá, y sí me pasa harto que como que a veces hago cosas y mi señora, mi esposa, me dice como, Sebastián, pero es que ¿cómo hiciste eso? Si eso es muy peligroso acá, como que no puedes ser tan confianzudo, como que desde los servicios que te prestan hasta cuando tenés que hacer un trámite Claro que no confíes, sacar sí. el brevete, no sé lo que sea, ¿me entendés? Como que o el pedirse el taxi o no sé, da lo mismo, o sea, como que de hecho tengo una anécdota que es demasiado graciosa, que no, bueno, no sé si le haría Ah, contar, pero bueno, ya no importa, no es tan a terrible. ver, Eh, me gusta mucho el tenis a mí, ¿ya? Y quería vender una raqueta de tenis, ¿ya? Entonces la puse en el marketplace de Facebook, ¿ya? Y me llegaron un montón de ofertas, ¿ya? Y yo, ya, perfecto, ya juntémonos en la banquita de no sé cuánto, porque ya nunca tan confiado dije, no me voy a juntar en cualquier parte. La banquita era cerca de mi casa en un parque. Y el que me está como que comprando la raqueta tenía como su foto de WhatsApp así, una espalda con un tatuaje de león, así dije, ya, qué susto, me va a llegar, no sé, un gigante, maleante, claro. no sé, da lo mismo ya. Entonces, estaba sentado esperando a que llegara y no, llegó un chiquitito así, un poquito mayor que yo, que se veía buena onda. Entonces lo saludo, le digo, ya, mira, acá está la raqueta, mírala, ¿ya? Y me dijo, oye, ¿me puedes hacer un descuento, no? Y yo le dije, pucha, pero es que ya está con harto Uy, descuento. Pero, mira, bien, dije, ah, bueno, sí, está bien, todo el mundo pide descuento, ya no importa. Pero yo no estaba urgido por vender la raqueta tampoco, entonces le digo, bueno, no. Y él, para seguir pidiéndome descuento, ¿ya? Como que se empezó como a poner a llorar un poco, así como que se le tiritaba el mentón, así como que dijo, ya, por favor, no sé qué.
Y me dio tanta pena, y dije, bueno, ya, quizás será para allá. Que le hice un descuento y un poquito más agresivo y bueno, le vendí la raqueta y todo. Entonces llego a mi casa y le digo a mi esposa y a su familia, le digo, oye, no me creer lo que pasó, mira, una persona adulta, no sé qué, casi se pone a llorar, ¿qué habrá estado viviendo? Y me mira mi suegro y me dice, te la hicieron. ¿Te la hicieron? Pues, bueno. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, acá obvio, o sea, Acá somos muy sí, histriónicos. claro, ¿entendí? Entonces me dio demasiada risa, como esas cosas culturales que uno no sabe, y como que nunca pensé que me iban a manipular como por la pena, ¿me entendís? Como para una raqueta de tenis, ¿te fijas? Como, No, y además acá somos los reyes o sea, los reyes del regateo. ¿No? O sea, acá tienes que poner el precio aquí, sí, sí, porque sí, sí, si sí, no hay descuento, no hay transacción. O sea, de sí, todas sí, sí, maneras, sí. si llegas a Tenía que donde haber un vayas y es descuento, como es, sí, caserito, un descuentito, no sé qué. Y si no hay claro, descuentito, entonces los precios los ponen más arriba para poder llegar al sí, precio que claro, realmente quieres vender sí. para. No, sí, acá somos muy, muy de como esa negociación más de calle, digamos, ¿no? Y, con y todos los Sí, artilugios habido y por sí. haber, ¿te fijáis? Como que eso lo Desde la encontré, emoción, desde la sí, o sea, sí somos como. Lo que pasa es que, claro, Perú viene a ser uno de los países de emprendedores más grandes del mundo. O sea, nosotros tenemos sí, claro, microempresarios, es sí, impresionante. O sea, eh, entonces estamos en el día a día transando, transando, sí, transando. Y en esa transacción es como la lectura de ese lado comercial que se ha desarrollado empíricamente, claro. pero que te nace y es como que a él está por Por eso, acá, tiene un lado son muy, positivo, sí, porque me tiene un la lado hizo, positivo. él no hizo nada malo, No, porque no. tampoco me dijo, mi hijo que está, no sé Claro, qué. no te contó No, una historia, no, solamente se puso se triste porque puso a no la iba a llorar, poder porque no le estaba comprar, dando, pero en el fondo pero hacía llorar. le tiritaba el mentón, te lo juro Oh, por Dios. Yo veo un hombre adulto así y dije, pucha, o sea, lo necesita, no sé, o sea, como que de repente realmente, trabaja con la raqueta y para ir a soñar esta claro, no raqueta, sé, te le juro que cumplió un me sueño, pero mató, bueno, tu pero suegra te bajó el lunes y te le me dio hicieron. tanta risa, me dijo, no, te lo hicieron, te lo hicieron. Entonces, por eso, claro, siento que también eso también tiene un lado positivo, como decís tú. O Mm, sea, que es sí, como saber buscárselas. Saber sí. buscárselas Somos recurseros, eso. son recurseros, sí. Entonces, y bueno, y para cerrar la idea un poco, o sea, yo estoy, de verdad, no lo digo como Julio Iglesias que llega acá, pero estoy enamorado como de esa característica de empaparse y querer dar todo por el lugar donde tú estás. O sea, eso en Chile no se ve. O sea, gente camiseteada como es acá en Perú, no se ve. Pero entonces tú tienes que saber encontrar como ese oro que hay en cada peruano, ¿me entendí? Sí, claro. Pero claro, la contrapartida es como una persona de acá que no está motivada, es la apatía, ¿me entendí? Ujú, La persona no va a ser hostil, no va a ser manifiestamente malo para trabajar, pero sí va a estar como apático, como que va a cumplir el mínimo, ujú, no va a estar tan como ahí, no te va a responder, como que te va a evadir, va a estar como apagado. ujú. Es como que no tuviera Claro, esa en vez de llama. enfrentar el tema y decir, ¿sabes qué, Sebastián? Quiero hablar contigo porque hay cosas que a mí no me están No, no, gustando y no. lo afronta de directo de una, sino como Sí, que le baja la batería, se sí, tac, sí, sí, y empieza a decrecer en la eficiencia de tal cual. pronto, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que detectar, siento Claro, acá. hay que Es ser como como bien. tenerlos motivados y felices, ¿me entendí? ¿Y cómo haces para motivarlos cuando la cuesta está para arriba? Cuando la cosa no está como está, ¿no? Es difícil también, porque Sí. como que por Yo, lo mismo nos desmotivamos también rápido. Cuando algo no nos sale tan bien es como, uf, ¿no? Entonces hay que. sí. ¿Cómo haces? Sí, yo creo que, a ver, de hecho nosotros tuvimos un momento, siempre nos ha ido muy bien en Perú, gracias a Dios, ¿ya? Diosito que siga siendo así. Pero tuvimos un momento que estuvo bajo, ¿ya? Que se juntaron todos los males, que fue cuando fue el problema político, no me voy a meter en política, pero cuando fue el problema político acá, que fue un problema fuerte, digamos. Ya no me acuerdo si fue el final de Pedro Castillo o el O el principio de inicio, Pedro creo que Castillo, fue el inicio, ¿eh? pero El inicio fue cuando hubo mucha evacuación hubo como muchos cambios, o sea que la gente se asustó sí, mucho. pero ahí recién estábamos empezando, ¿no? Es que No creo que sé, fue el bueno. final, porque ahí se juntaron los huaicos con lo de Pedro Castillo y con problemas que tuvimos nosotros como empresa también, ¿me entendí? Ujú. Un par de decisiones malas que se tomaron, no sé qué. Y yo creo que ahí, eh, claro, me resultó bien la jugada, ¿ya? Pero sí me sirvió mostrarme muy resolutivo ante hacia dónde íbamos y lo que íbamos a hacer, ¿ya? Y yo creo que lo clave era que
como habíamos formado este equipo como que tan compenetrado, ¿ya? Y tan camiseteados con Book, y voy a decirlo ya, pero tal vez siento como ahí y conmigo, ¿ya? Como que estábamos todos en esto, ¿ya? Yo creo que ayudó también que yo fuera el primer como empleado de Book en Perú, ¿me entendís? Como que Claro. yo fui servicio al cliente, marketing, comercial, o sea, estuve metido en todo, ¿me entendís? Eran como mi Claro, y tú familia. vas haciendo tu equipo también, tú formaste Sí, ese equipo entró contigo, aprendió, se mimetizó sí, contigo. pues, en las contrataciones yo Probablemente estuve si este metido en equipo casi hubiera todo, existido y tú entrabas después en un cambio de mando, no no hubiera hubiera sido lo sido lo mismo, mismo. sí. Va. Entonces, eso sirvió a que como que las decisiones que tomamos, que algunas fueron, a ver, de hecho, los vendedores aceptaron, digamos, en estar 3 meses como que sin venderle a cierto tipo como de cliente, con las comisiones menos que se iban a ganar, por el bien de la empresa, ¿te fijáis? O Claro. sea, que ellos como que tengan, digamos, o sea, que adopten, digamos, o internalicen algo que va en contra de ellos por el bien de la empresa, es algo bien Sí, heavy, a po, o mí me ha sea, y pasado también valorable. de sentarme y pedirle ayudas a Sí, todos y pues, decirle, bueno, o remamos juntos o hay que tomar decisiones que pueden perjudicar a un grupo de la claro, empresa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Remamos todos juntos sí, o tal tomamos cual. decisiones? Entonces, sí, es complejo, pero aquí sí hay Pero para eso mucha tiene que haber agua en la participación. piscina, Sí, digamos. sí, ¿Ya? sí, claro. Y tienen que estar todas esas llamitas prendidas, ¿te Sí. fijáis? Y bueno, tomamos esas decisiones, que algunas incluso no estaban alineadas con como lo que quería el corporativo, tal vez. Igual Book es lo Sí. máximo y el corporativo siempre, de hecho, mi jefe lo considero mi amigo, ¿me entendís? Como que, pero claro, se tomaron decisiones difíciles y nos salieron todas las cosas bien al final. Pero yo creo que el haber tenido... Y lo otro es siempre, está bien, estamos mal y todo, pero eh, mostrarte optimista, ¿ya? Pero vulnerable a la vez, ¿ya? Entonces es Ujú, como, me mira, gusta. tú en mí vaya a ver a alguien que está resuelto, que va para adelante, vamos con todo, nadie se va a quedar atrás. Estoy alegre porque no se ha muerto nadie, pero estoy golpeado, ¿me entendés? Entonces, esa vulnerabilidad, tú, o sea, yo por lo menos la saco mucho con el humor, ¿me entendés? Entonces es como que bueno, sí, aquí estamos, y siempre puedes tirar muchos chistes como con lo mal que estamos, ¿me entendís? Pero un poco invitando a que estamos como a construir ese como intangible de estamos todos en esto, lo estamos Claro, esa pasando mal, sensibilidad de estamos remando juntos estamos remando acá. juntos, entonces como que ellos sepan que tú sí, estás golpeado, obviamente, no es la mejor de la... Y mostrarte vulnerable también cuando tú no te mostrás vulnerable, te mostrás optimista, de repente te ven como frívolo o que le estáis mintiendo, ¿me entendés? Ujú, Es mejor mostrarse vulnerablemente feliz. ¿Te fijáis? ujú. Como que las cosas están Positivo, pasando, vulnerablemente positivo. pero claro, pero sí, positivo, claro, es mejor positivo que feliz. Claro, estoy como... ahora, también es súper importante, ponte tú... claro, de repente en culturas que son más indirectas como acá en Perú, de repente dejar ser súper explícito en las cosas. Entonces, por ejemplo, me pasa muy poco porque, gracias a Dios, yo soy súper ecuánime, ¿ya? Es una característica buena que tengo, ¿ya? Hay personas que no son tan ecuánimes, pero igual obviamente hay días que uno está más estresado, que estáis Ujú. pensando con la cabeza en cualquier lado. De hecho, como te decía, o sea, la semana pasada estuve con mi hija en la clínica y la verdad que fue horrible. Y claro, yo no podía estar rayito de sol, ¿me entendí? Entonces, ser muy explícito con las personas. Oye, hoy día estoy un poco cansado. Entonces, si no te contesto Inmediatamente, claro. o no, o lo feliz que siempre te contesto, no es que yo esté enojado contigo. ¿Ya? Es que yo estoy cansado, ¿me entendí? Explicitar esas emociones es muy importante, sobre todo acá en Perú, porque así la gente no le viene lo que se llama el spotlight effect, que es como sobre conciencia de que todo tiene que ver conmigo, ¿me Sí, entendí? claro, es como me miró mal o me Sí, habló mal y sí, es como habló mal, miró mal, no es me, o sea, sí, quitar el me de la ecuación. tal cual, Esa nosotros sí somos como sí, me, sí. ¿no? A Y todos hay nos que, pasa, pero como sí, acá hay más sentimientos, ¿te fijáis? Y lo hay, hacemos más personal. sí, y hay más ganas como de evitar los conflictos y como que... Entonces, me ha pasado mucho que como que en reuniones y en cosas yo explicito emociones que la gente queda como descolocada, ¿me entendí? Y siempre lo trato de hacer de repente a veces como con como algo un poco chistoso,
como hoy la que tiró la Gaby, no sé, invento, la que tiró la Gaby, ¿ya? Oye, se enojó, ¿cachai? Como, pero ya, está la emoción ahí, sí, se enojó, ¿me entendís? Como que tampoco como pasivo-agresivo, no, pero sino que como explicitar las cosas que están pasando para resolverlas al toque, ¿te fijáis? Y yo he tratado de implantar Bueno, eso es como... algo que estás como construyendo en tu Sí, comunidad para que ellos también se sientan cómodos de poder trasladar cómo se sienten, pero desde ese lado como más, no sé, de repente, como dices tú, vulnerable, pero también sí, carismático, en ese lado vulnerable, pero siempre desde el lado positivo, ¿no? Porque podemos siempre ver esa aura negativa en las cosas que hacemos, pero hay que tratar de darle una mirada un poquito más, no sé si la palabra es holística, pero eso, positiva, claro. para que fluya mejor, porque sí somos bien sensibles, es Y no verdad. siempre todo tiene que ser chistoso, pero sí, yo te diría que un sello que he tratado de ponerle a Book Perú, digamos, dentro de un contexto indirecto, es que la gente haga lo que dice y dice lo que piense, digamos, o sea, y que lo diga de Que una sea manera asertiva y consecuente. bien, ¿ya? Y ahí hay un camino bien entretenido, porque las personas que no están acostumbradas a decir lo que piensan, al principio no les sale tan bien. Entonces sale como, o les sale muy, muy bajito, o todo lo contrario, les sale como muy hostil, porque como Están que, recién en la práctica de como los claro, baby steps, que no tal caminas de cual, una bien, sino que o tal te cual. caes o avanzas, pero a una velocidad que no controlas, ¿no? Sí. Entonces Sí, es sí me ha verdad, hay que pasado como que que se han trabajar generado mucho algunos eso. conflictos porque, claro, estoy como haciendo que todo el mundo lo haga y a veces no sale tan bien, pero yo creo que sí Pero hay que sí hacerlo, sí, hay y que es un hacerlo. poco, pues, claro, y no es como decir cosas malas, no, estoy hablando de todo, de explicitar emociones, demasiado importante, bueno, si tenemos que terminar, anda diciéndome tú ¿Eh? también, ya, pero Sí, demasiado sí, vamos a ir cerrando, importante pero también como ser perceptivo, ¿me entendí? Y que los líderes estén todo el rato mirando cómo está su gente, ¿me entendí? Y para eso tú los tenés que conocer y entablar relaciones profundas, ¿me entendí? Y para entablar relaciones profundas tú tenés que mostrarte vulnerable también. sí, me gusta, es Primera vez que verdad. hablo tanto de vulnerabilidad, pero es que ser vulnerable Es es clave. súper Brené Brown importante. lo dice. Lean la charla TEDx de Brené Brown, una de las mejores que he escuchado, Sí, sí, la he pero escuchado, habla sí, de sí. la Ahora tiene un vulnerabilidad, sí. podcast también. Sí, 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 es una genia, es sí. entretenida ella. Sí, De hecho, algún... ella tiene algo que... Ya, córtame cuando queráis, Wendy. No, ahí Pero... vamos, porque Sí, sí, para que... Pero vamos a hacer una ya está, segunda sí. parte. Bueno, sí, lo que quieran, yo feliz, yo feliz. Me encantó conversar contigo, No, fue un Wendy. Estuvo placer muy entretenido. tenerte hoy en el programa. Me encanta cómo nos ves, la visión que tienes también de nosotros como peruanos. El que ustedes apuesten por este país también es maravilloso. Y como dices tú, abrazar la vulnerabilidad porque es la única forma de conectar con las personas. Sí. El vernos siempre rígidos y todopoderosos o que tenemos todo tan controlado no es real y no se puede sostener. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas Es un gracias, Wendy. placer Un tenerte acá placer con para ti, nosotros para y mí bueno, estar acá. nada, que va a haber otra oportunidad, estoy segura. Sí, encantado. Gracias, Wendy. No. Muchas gracias. Y a los que nos escuchan.